Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy va a ser la realidad del Evangelio. Creo que Dios quiere que nosotros podamos tener certeza, tanto objetiva como subjetiva, de que el Evangelio es una realidad. Dios quiere aumentar la confianza que tenemos en el Evangelio para que vivamos plenamente en él. Y este es un tema que hemos insistido y que hemos visto una y otra vez en los videos, pero creo que es una necesidad que tenemos y por eso tenemos que insistir hasta que nuestro corazón arde en fuego con convicción y con ánimo para vivirlo y también para compartirlo. Y por eso hoy vamos a ver que en este pasaje podemos encontrar algunas indicaciones, es decir, algunas, si no son bien pruebas definitivas, apoyan fuertemente que el Evangelio es una realidad. Insisto, tal vez como en un sentido muy general no diríamos, es una prueba contundente y definitiva, pero cuando la analizamos en el contexto vemos que sí comprueba bastante que el Evangelio, que la muerte y resurrección de nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados es una verdad que cambia vidas. Vamos a empezar leyendo. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Este primer punto es la ofensa del Evangelio. Es decir, vemos que el Evangelio ofende y eso indica que es verdadero. Porque la verdad muchas veces, dicen por ahí, la verdad no peca pero incomoda, y muchas veces la verdad duele y ofende. Acuérdate, el contexto es que habían encarcelado a los apóstoles y querían meterlos a juicio, pero un ángel los sacó y ellos volvieron a predicar exactamente lo mismo. Entonces tratan de ir con mucha pena, con mucha timidez. Oigan, ¿creen que pueden venir para que los juzguemos? A lo que los apóstoles acceden y entonces los cuestionan. Es que ustedes nos están echando la culpa de la sangre de este hombre. Y Pedro, en nombre de los 12, se para y dice: es que ustedes tienen la culpa de la muerte de Jesús, de nuestro Señor, en el cual nosotros predicamos que Dios lo resucitó y que lo ha exaltado y que solo en él tenemos perdón de pecados, ¿no? Justo en ese contexto es que ellos se ofenden grandemente, ¿no? Es para ellos una grosería, una ofensa, un crimen lo que les acaban de decir. Ahora, yo no creo obviamente que todo lo que ofende es verdadero, pero hay muchas verdades que pueden ser muy incómodas y que si ofenden dan cierto indicio, ¿no? Pero especialmente esta, vemos que es una verdad que no tendría en teoría por qué incomodar. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El punto que te quiero decir es, yo estaba hablando con mi esposa en la semana y justamente platicábamos de cómo hay muchas personas que pueden tener fe en Dios. Hay muchas personas que pueden creer en Él y hablar de Él, hablar de su amor. No tienen ningún problema con compartir, incluso hablar públicamente de su amor. En sí, la creencia en Dios, así de general, no es ofensiva, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio, eso sí es muy ofensivo. ¿Por qué? Porque antes de que el Evangelio sea una buena noticia, tenemos que creer una mala noticia, y es: eres pecador. Esa es la parte que a nadie nos gusta. Eres un pecador, tan pecador que ni siquiera puedes hacer nada por ti mismo, que ni siquiera puedes tú un día levantarte y decir: ya basta, voy a transformar mi vida, voy a cambiarla, voy a tomar buenas decisiones. No, tiene que Dios bajar, descender y hacer lo que tú no pudiste. Y eso ofende sobre todo a esta élite religiosa que es muy orgullosa y que cree que puede, con sus esfuerzos y con el seguimiento, cumplimiento de la ley, salvarse. Podría decirse que el amor de Dios en general no es ofensivo, pero cómo se manifiesta el amor de Dios sí lo es. Porque la manera en que Dios muestra su amor es que con los pecadores Cristo murió por nosotros. Esa es la manera en que se muestra.
pero para eso necesitamos aceptar que estamos perdidos. Ahora quiero que te des cuenta, ellos están enojadísimos y se les subió la sangre a la cabeza porque les dijeron que ellos mataron a Jesús. Aquí quiero que veas algo. Si ellos, que literalmente estaban presentes y empujando, impulsando a Pilatos para que sacrificaran a Jesús, y aún así no aceptan que fueron culpables de la muerte de Jesús, ¿cuánto más va a ser difícil para alguien que ni siquiera vio físicamente a Jesús, para alguien que no se siente pecador, que acepte que mató a Jesús? Por eso es que el verdadero pecado, tanto de ellos como de los que hoy en día rechazan al Señor, es que resisten al testigo mayor de todos estos eventos, que es al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, Él es el que convencerá al mundo de pecado. Y cuando explica a qué se refiere, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Insisto, ellos no querían aceptar que lo mataron, mucho menos hoy en día podríamos aceptar nosotros. Sí, yo soy responsable de la muerte de mi Señor, si no fuera porque el Espíritu Santo nos convence y nos lo deja ver. Vamos a seguir leyendo. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Este segundo punto se llamaría la perduración del Evangelio. No sé si tú ya conocías esta historia de lo que va a decir Gamaliel, o si intuyes qué es lo que quiere decir y para dónde está yendo. Pero el punto de Gamaliel es, generalmente cuando las personas hacen movimientos, si el movimiento depende de esa persona, cuando muere el movimiento también. El Evangelio, sin embargo, podemos decir nosotros que no solo ha perdurado y sobrevivido, sino que ha prosperado a pesar del rechazo constante que se le hace. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de la perduración del Evangelio, pero sobre el punto anterior podemos ver en esto lo que te digo. Había alguien que se llamaba Teudas y sin embargo el Sanedrín no intervino. No se vio en la necesidad de terminar con ellos y acabarlos, aniquilarlos. Luego se levantó Judas el Galileo y el Sanedrín estaba tranquilo. Pero se levantan estos que son pescadores, que no tienen nada de prometedor. Y ellos se enfurecen y quieren detenerlos a toda costa y a como dé lugar, que se callen o los mato. ¿Por qué es tan ofensivo? Sería una buena pregunta. ¿Por qué no se sintieron así con las otras amenazas? No estoy diciendo que todo lo que ofende es verdadero, pero casi todo lo que es verdadero, cuando decimos cosas reales importantes, muchas veces vamos a encontrar a alguien que se ofende y que se opone. Sobre todo hoy en día, todavía más que en esa época. Pero regresando a la perduración del Evangelio, quiero que te des cuenta de algo. Las instituciones pueden durar bastante tiempo. Hay ciertas instituciones que van teniendo jerarquías y conveniencias sociales, entonces las personas suelen aceptarlas y hacer que perduren. Las filosofías, algo de tiempo, ¿no? Porque generalmente van sufriendo algunas modificaciones y van cambiando, van acomodándose, pero también pueden durar algo de tiempo. Sin embargo, los movimientos que están basados en alguna persona no tienden a durar demasiado. Y yo creo que en esto tiene razón Gamaliel. Porque hay quienes piensan que Gamaliel se está equivocando. Porque está diciendo que si perdura es de Dios y que si no, no es de Dios. No, él no está como dando una regla general a mi punto de vista. Solamente está hablando de la experiencia que les ha tocado. Y creo que tiene algo de sentido, algo de lógica. Insisto, no todo lo que perdura es verdadero,
pero en la parte positiva creo que tiene mucho de verdad. Si es verdadero y Dios está detrás de ello, entonces no habrá nada que se pueda hacer para detenerlo. Hay muchas religiones que fueron iniciadas por un grupo o por una persona, pero el punto es que no estaban basadas en esa persona. De hecho, hay una apologeta que les ha preguntado a algunos religiosos, por ejemplo, ustedes son budistas, pero en teoría, ¿Buda tuvo que ser ese iluminado que enseñara todo o pudo haber sido alguien más? ¿Pudo haber sido intercambiable? La respuesta es no, él solo fue un iluminado, pero pudo haber sido otra persona. Lo mismo sucede con Mahoma, ¿no? Él tenía que ser el profeta de Alá. No, bueno, él fue y era alguien muy admirable para los musulmanes, pero no era necesario que él fuera, ¿no? En cambio, para los cristianos, Cristo es el centro hasta del nombre que tenemos. Si quitamos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Y creo que ese es el punto que nos podemos llevar. El Evangelio perdura a pesar de estar basado en una persona, porque Dios está detrás de él. Y fíjate esto, el Evangelio comenzó con la muerte de su iniciador, lo cual es muy difícil de explicar si no crees en la resurrección.